cultura para los que piensan, opinan y saben escuchar. Radio Universitaria es tu voz. A través de esta emisora, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, en el marco del Servicio Social Universitario, presenta Educando para una Ciudadanía Responsable, espacio que tiene el propósito de sensibilizar y promover el conocimiento del derecho civil, fortaleciendo valores de responsabilidad, respeto y justicia en nuestra comunidad, invitándolos a reflexionar y aprender con nosotros sobre cómo ejercer una ciudadanía consciente y comprometida. ¡Comenzamos! Huancavelica querida, les saluda Lim Lucero, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Les doy la bienvenida a esta quinta edición de su programa Educando para una Ciudadanía Responsable. Hoy vamos a imaginar algo sencillo en el cual, normalmente nosotros cuando llevamos más o menos un celular en la mano, podemos suponer que es un pequeño aparato que se ha convertido en nuestro vendedor, ¿no? Nuestro mensajero, nuestro banco y hasta nuestro asesor, podríamos decirlo así. Con un clic llegaríamos a contratar incluso un taxi, compramos un pasaje, aceptamos términos y condiciones y muchas veces ni siquiera vemos quién está detrás de todo esto, compañero Alex. Sí, así es, Nolim. Como ya hemos venido nosotros desarrollando, somos estudiantes de la Facultad de Derecho y venimos aquí, ¿no?, a compartir, impartirles un poco del conocimiento que nosotros adquirimos en las aulas universitarias. Pues en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importantísimo, diría yo, porque es un tema. ¿Quién no ha ido a comprar algo a la calle? ¿Quién no ha hecho esa compra y venta de cualquier objeto, de cualquier bien, o ha prestado un servicio? Muchas veces al hacer eso, aunque muchas de las personas lo desconozcan, estamos realizando un contrato, ¿no? Hay una parte que yo acepto y la otra parte también, un acuerdo entre dos partes. Pero, ¿qué pasa? Como lo mencionaba Lim hace un momento, como lo mencionabas, ¿no, Lim? Porque, ¿qué era lo que pasa? Ahora tenemos nuestro dispositivo, que es el celular, y muchas veces ya con el celular podemos hacer diferentes actividades, comprar, vender, etcétera, etcétera. Así es. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de quién está detrás de la otra pantalla, ¿no? ¿Quién está manejando ese sistema? Y es eso lo que vamos a abordar hoy en este tema. Bueno, normalmente esa es la gran interrogante del programa del día de hoy. ¿Por qué si el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Los bots normalmente no tienen voluntad, como sabemos. No sienten como una persona, ¿no? O sea, no razonan como nosotros y no tienen conciencia. Pero aún así, todos los días, miles de contratos en Huancavelica y en todo el país se perfeccionan de manera totalmente electrónica. Entonces, ¿cómo funciona esto realmente? Es la gran pregunta. Sí, y para eso nuestro mismo ordenamiento jurídico tiene la solución. Pero en cuanto a contratos, porque si nosotros revisamos el Código Civil, por ejemplo, yo me voy a direccionar al Código Civil, el artículo 140, que nos habla de una figura muy bonita dentro del derecho civil, y yo creo la más importante, que nos habla acerca del acto jurídico, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del acto jurídico, pues hablamos de una manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, que para que haya un contrato debe haber una manifestación de voluntad, y es lo que mencionabas, ¿no? Que ahora esos bots o asistentes de inteligencia artificial no tienen voluntad por sí mismas. Por eso vamos a desarrollar y también vamos a preguntarnos si puede un bot ser consciente, y si estos contratos que se realizan mediante bots están regulados o nuestro ordenamiento jurídico los protege. Así es, Alex. Y aquí aparece el primer choque, lo que viene a ser entre derecho y tecnología, ¿no? El derecho normalmente fue creado para poder regular relaciones humanas, o sea, personas que hablan.
negocian, acuerdan. Pero la vida moderna de hoy en día se ha digitalizado. Ahora lo que hace es contratarnos sin ver, sin sentir, o sea, sin estar personalmente, ¿no? Contratamos con sistemas automatizados que actúan en milésimas de segundos. Tomas un clic y ya estás contratado, pues, ¿no? Pero acá llegamos a una gran pregunta. ¿Esto invalida el consentimiento? Esa es una respuesta, normalmente que hacemos es un depende. Sí, exacto, ¿no? O sea, la respuesta a esa pregunta de que si existe o no consentimiento cuando hacemos ese tipo de contratos es en sí depende. ¿Por qué? Porque aunque suene raro, ¿no? Y aunque digamos que la tecnología o este boom de inteligencia artificial, este boom de los bots y todo ha llegado recién, en nuestro Perú ya existía y existe una ley que ya está regulando este tipo de contratos electrónicos. Y esta ley es la 27291, ¿no? La vamos a ir desarrollando más adelante, pero para tener hoy una visión clara de este cambio social, queridos oyentes, vamos a ver cómo se realizan contratos electrónicos, o vamos a ver que estos contratos electrónicos ya se vienen realizando, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones en un banco, cuando pagamos recibos por internet, cuando reservamos un cuarto para un hotel, todo eso, cuando hacemos todo eso ya estamos realizando contratos, ¿no? Y si ustedes sabrán ahora, en Huancavelica y creo que en todo el Perú lo más conocido es el yape. Y por el yape ya se hacen diferentes tipos de contrato. Claro, exacto, tienes demasiada razón, pues, ¿no? Y acá emitimos una reflexión. Entonces, ¿cómo podríamos volver atrás? ¿Cómo podríamos regresar al comercio tradicional cuando todo se ha vuelto digital, ¿no? O sea, es algo que nos causa demasiada intriga, ¿no? Entonces, Huancavelica compra y vende online. Hay que tener eso en cuenta, Alex. También realizan consultas a través de una plataforma. Hemos visto también, pues, ¿no?, que desde las comunidades rurales hasta los estudiantes universitarios, todos usamos sistemas automatizados. El celular, estamos ahí a cada momento, cada instante. Así que como abogados y como ciudadanía responsable, debemos entender cómo funciona ese consentimiento primordialmente. Exactamente, Lynn, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no?, en el programa también, ¿no? Porque es hacer valer nuestros derechos. Porque muchas veces con este avance de la tecnología y todo eso, muchas veces desconocemos, ¿no? ¿Y qué pasa si tal vez sufrimos estafas? Y si la otra parte no cumple con lo acordado, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos valer ese contrato? ¿Cómo hacemos que ese contrato pueda ser válido? Claro, eso sí. Pero Alex, a ver, no hay que adelantarnos, porque antes de responder definitivamente a esa pregunta, tenemos que recordar que tenemos que recorrer el camino completo en este contexto. Primero, tenemos que entender qué es consentimiento, ¿no? Y luego, después de ello, debemos entender cómo funciona en entornos electrónicos. Y finalmente, cómo se puede aplicar cuando interviene una inteligencia artificial. Así vamos a tratar de explicarlo y decirles al público oyente, ¿no?, explicarles sobre todo. Lo que vive será en realidad una verdadera clase de ciudadanía digital ahora, Alex. Sí, claramente, porque, o sea, este tema que vamos a tratar hoy día es un tema fuera de lo común, ¿no? Pues estamos viendo las demás sesiones, hablábamos de matrimonio, unión de hecho, propiedad privada. Ahora creo que este tema es un poquito más ya a futuro, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo, la generación que viene lo va a vivir. Así es un tema muy interesante, y para todos nuestros radioyentes estén atentos porque es un tema de verdad interesantísimo. Por eso voy a revisar nuestra ley, nuestro Código Civil en el artículo
1337 nos habla acerca de este tema que mencionabas, acerca del consentimiento. El consentimiento, exacto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos habla, el artículo 1373 nos habla del consentimiento. Perfeccionamiento del contrato, dice. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. ¿Qué quiere decir? Pues que nos habla de este perfeccionamiento en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. No basta con que yo diga acepto. La otra parte tiene que recibir y comprender esa aceptación. Esto asegura que ambos agentes sean conscientes de su compromiso y proteja la seguridad jurídica de las transacciones. En palabras más resumidas, ¿qué quiere decir? Si digamos al momento de hacer un contrato, yo firmo, tengo que recibir la aprobación o el consentimiento de la otra parte. En caso no reciba ese consentimiento, pues ese contrato sería inválido. Exacto. Más o menos para que puedan entenderlo mejor, hay que poner un ejemplo. Supongamos que yo, Lucero, te ofrezco venderte un libro a 50 soles. Tú me envías un correo electrónico aceptando la compra, ¿verdad? Entonces el contrato en realidad no nace cuando envías el correo, sino cuando yo lo abro, lo leo, y entonces ahí hay un acto consciente de voluntad. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. Si nunca lo he leído, pues técnicamente no hay un contrato. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, este detalle parece menor, pero en la práctica garantiza que nadie quede obligado sin saberlo, pues, ¿no? Claro. No, y acá ya es donde la vida digital complica un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, en una compra online, ese conocimiento se produce en microsegundos. Exacto. El sistema del vendedor recibe tu aceptación y automáticamente envía la confirmación. Todo eso se perfecciona sin intervención humana directa. Y esto es muy cierto, ¿no? Porque como en el ejemplo que mencionabas, tú me vendes, o sea, ya, por ejemplo, vía correo electrónico me mandas la boleta para yo confirmar si me ha llegado o no. Exacto. Siempre y cuando yo lo revise, va a estar bien. Pero ¿qué pasa cuando hacemos por estos sistemas automáticos? Detrás de la computadora no necesariamente ya va a estar una persona, no necesariamente va a haber alguien que va a decir, oye, sí has comprado y ya está. No, sino que es un sistema automático, ¿no? ¿Y qué pasaría si falla? Pero mira, lo fascinante es que aunque la tecnología actúe automáticamente, la base sigue siendo la misma, ¿ya? O sea, el consentimiento debe ser libre, debe ser consciente y válido. Hay que tener en cuenta. La diferencia es que ahora tenemos sistemas que llegan a permitir que este proceso ocurra de manera inmediata y masiva, ¿no? Entonces, de aquí entra acá el juego de la ley 27.291, que regula el uso de tecnologías en actos jurídicos. Sí, Lima, esta ley es crucial porque establece un principio muy importante: equivalencia funcional. ¿Qué significa? Que una manifestación de voluntad realizada por medios electrónicos tiene la misma validez físicamente siempre que se garantice su autenticidad, integridad y trazabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, digamos, una compra online por una página web, ya sea, etcétera, apretamos un clic que es acepto, ¿no? Entonces, nosotros al aceptar, pues ya estamos realizando lo que vendría a ser este acto jurídico. Ah, eso sí, bueno, sí tienes razón. Bueno, pero hay que tener en cuenta que la ley también reconoce esta manifestación de voluntad. Puede hacerse a través de agentes electrónicos como los bots, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que no necesitamos que haya un humano detrás del clic, que normalmente nosotros podemos hacerlo, ¿no? En cada momento, en cualquier circunstancia. Basta que el sistema aquí actúe según instrucciones precisas dadas por su propietario, y entonces podríamos resaltar acá la importancia que debemos entender que el consentimiento sigue siendo humano. Sí. ¿Sí? Entonces, solo que está delegado a un mecanismo automatizado, como ya hemos entendido. Sí, claramente, ¿no? Porque
Por ejemplo, esto lo hay que hablar con un ejemplo que es una aplicación ya muy conocida, creo, en el Perú, que es Uber, ¿no? Que sirve para tomar vehículos, taxis por aplicativo, ¿no? O sea, siempre está el consentimiento por parte de nosotros, porque nosotros decimos a dónde queremos ir. Es prácticamente como nosotros contratamos ahí ese vehículo. Pero necesariamente, ¿qué pasaría si falla? O si, digamos, si no cumple o erra estas cosas, pues estos agentes electrónicos automatizados no le vas a demandar al agente electrónico, no le vas a demandar a la inteligencia artificial o al bot, definitivamente que no. Lo que tenemos que hacer en ese caso es a la que se le tiene que pagar estos daños que se ha afectado, o a la persona que ha afectado, siempre va a ser un responsable humano. En este caso sería la empresa creadora de ese servicio o de ese producto. Así es, y aquí aparece un concepto avanzado en lo que viene a ser la autonomía contractual delegada, especialmente con la inteligencia artificial. Los sistemas modernos en realidad pues no solo aceptan ofertas, sino que también pueden negociar condiciones, ajustar precios o plazos dentro de los límites que el programador llegue a definirlos. O sea, esto en realidad plantea un reto, ¿no? Una cuestión, o sea, hasta qué punto la IA puede actuar autónomamente sin comprometer la validez del consentimiento de una persona. Sí, es interesante esa opinión, Lynn, porque además la doctrina civilista se adapta a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que, como ya lo mencionaba anteriormente, aunque el bot parezca autónomo, su margen de acción siempre está limitado por la programación y la finalidad lícita. ¿Qué quiere decir? Que siempre a ese bot, a esa inteligencia artificial, va a haber alguien que lo está controlando. En este caso, programadores, desarrolladores de software. No, es prácticamente sus dueños. Es como otorgarle un poder amplio a un gerente. Pueden negociar en tu nombre, pero siempre bajo tus instrucciones. Así el consentimiento del humano sigue siendo el eje central. Exacto, pero hay que precisar que no podemos olvidar los vicios del consentimiento, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si el bot comete un error? Supongamos que vende un televisor, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que se vende un televisor a 100 soles en el lugar de 1000 soles, o sea, por un fallo de programación. En Perú, normalmente, Alex, la ley de protección al consumidor, la ley 29571, y lo que viene a ser la jurisprudencia de Indecopi, permite impugnar contratos por errores, ¿no? Manifiestos o si no de mala fe, pues, ¿no? El riesgo en realidad recae en quién opera el sistema, no en el bot. O sea, reforzando la idea de responsabilidad humana también, claro, que puede haber aquí. Sí, acá hay que girar en torno a una regla de oro, por decirlo así, porque hay un principio básico que es la buena fe contractual. Exacto. Ajá. Digamos que si un consumidor nota un error evidente y lo aprovecha, podría considerarse un abuso, ¿no? Porque digamos, un televisor en la vida va a costar 100 soles, ni de segunda. Ni entonces, pero si el sistema negocia descuentos dentro de los rangos habituales, el contrato sigue siendo válido. La ley protege, por tanto, la seguridad jurídica, como la equidad en las transacciones. Acá hay un punto crucial, y decirlo así en síntesis, Alex. Aunque los contratos electrónicos parezcan mágicos o automáticos, como podríamos llamarlo, los principios tradicionales del consentimiento siguen aplicando. Pero lo que cambia es el medio y la velocidad, ¿no? En la forma como avanza. Esto es esencial para poder entender cómo la ley peruana permite que agentes electrónicos y sistemas de inteligencia artificial participen en la formación de contratos. Exactamente, Lim. Y esta base sólida nos permite luego analizar cómo la legislación regula específicamente la intervención de estos bots, inteligencia artificial en el comercio electrónico, garantizando que todos los derechos del consumidor y la responsabilidad civil no se vean comprometidos.
Ya estaremos de vuelta analizando a detalle y más sobre este tema. No se muevan, que los esperamos aquí en Radio Universitaria. Ya volvemos. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Bien, Alex, después de entender la esencia del consentimiento y cómo se perfecciona en lo digital, ahora nos toca hablar del marco legal que regula los contratos electrónicos. Porque en realidad no basta con saber que un clic puede ser un contrato que necesitamos, pues no las garantías legales como debería ser, que lleguen a respaldar esas transacciones
y también pues protejan a las personas. Claro, muy cierto. Acá hay que hablar ya, o vamos a hablar de una garantía, ¿no? ¿Qué nos garantiza que ese contrato está siendo válido, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos contratos nosotros y el contrato común es pues la garantía es la firma, ¿no? Ahí está la firma del contratante y todo, y bajo esa firma ya tú te garantizas de que esa persona cumpla, ¿no? Con lo que se ha comprometido o con lo que se ha dicho que va a dar en un contrato. Por eso hablamos de la ley 27291, que es la ley de comercio electrónico, que establece, ¿no?, que los mensajes electrónicos, las firmas digitales, los sistemas automatizados tienen validez siempre que se cumpla con autenticidad, integridad y trazabilidad. Esto significa que cada acto de voluntad debe poder verificarse legalmente, asegurando que lo que se ha aceptado no pueda ser modificado sin autorización. Significa esto, Alex, que aunque nosotros no tengamos un documento físico ni una firma tradicional a la cual nosotros normalmente lo hacemos, la ley acá reconoce que un acto digital puede tener el mismo valor que un contrato convencional. Por ejemplo, aceptar los términos y condiciones que normalmente nos aparece ahí, claro, de un banco, ya sea por internet, genera obligaciones y también derechos, ¿no? Igual que si firmáramos un papel frente a un notario. Claro, ese es muy interesante y también a la vez es muy gracioso, porque muchas veces, y hay que ser realistas, yo siendo estudiante de Derecho incluso, muchas veces cuando descargamos aplicaciones o hacemos alguna compra en una aplicación, aceptamos sin ni siquiera leer esos términos y condiciones, ¿no? Que como diríamos así coloquialmente, la letra chiquita siempre nos va a venir para mal, ¿no? Por eso, acá hay que hablar también de un concepto que son los agentes electrónicos. Ya, pues que como vamos a volver a repetir, son sistemas automatizados, bots, programas que ejecutan instrucciones dadas por un humano. Acá la ley deja claro algo, que estos agentes no tienen voluntad propia. Lo volvemos a repetir, no tienen voluntad propia, pero representan la voluntad de su propietario. Entonces, hay una inteligencia artificial, su propietario, o sea, esta inteligencia manifiesta la voluntad de ese propietario, lo que permite que estas transacciones complejas se realicen en segundos sin intervención directa. Por ejemplo, acá tomamos un ejemplo de cuando pedimos un taxi, que normalmente se ve en Lima, ¿no? Por un app, ya sea Django y demás. Hay muchas aplicaciones. Entonces aquí el sistema acepta nuestra solicitud automáticamente. Si hay un error en la tarifa, en realidad pues no podemos demandar el software, ¿no? O sea, la responsabilidad recae en la empresa que opera el sistema. Entonces esto protege al consumidor y garantiza que siempre haya un responsable humano detrás de la acción automatizada, pues, ¿no? Sí, claro. Por eso la misma ley acá exige que toda acción digital debe de dejar un registro verificable, los certificados digitales, las firmas electrónicas, lo cual va a crear trazabilidad y que esto va a permitir probar cuándo y cómo se ha celebrado ese contrato. Esto es crucial en caso de disputas legales, porque va a asegurar, ¿no?, como ya mencionaba, va a ser una garantía para que nosotros podamos alegar el desconocimiento y si es que también podría existir manipulación de datos. Claro, y en realidad pues no se trata de verificar la validez. Algunos sistemas automatizados, Alex, ya negocian por condiciones, o sea, por sí mismos, ¿no? Ajustan precios, aplican descuentos o confirman plazos de manera autónoma dentro de los límites programados, pues, ¿no? En realidad, pues esto se conoce como autonomía contractual. Entonces, plantea retos sobre hasta qué punto la IA
puede actuar sin comprometer la voluntad humana. Sí, Lima, acá, pero hay que entender que cuando hablamos nosotros de autonomía, no vamos a relacionarlo con independencia como tal, ¿no? Exacto. O sea, autonomía no va a ser igual a independencia total, porque la actuación de las IAs siempre va a estar limitada, como ya lo hemos mencionado, por programación y los fines ilícitos establecidos por el propietario. Es como otorgar poder a un gerente, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Normalmente tenemos un aspecto crucial. Lo que viene a ser es la protección del consumidor, la ley número 29571, que establece que si un error de sistema causa un perjuicio, el consumidor aquí puede reclamar. Por ejemplo, si una app muestra un precio equivocado y por un error ya sea, ¿no?, de cálculo o algo así, ¿no?, entonces se puede impugnar el contrato, pero siempre, eso sí, siempre hay que tener en cuenta sobre la base de que aquí hay un responsable humano, ¿no?, detrás de esa acción automatizada. Sí, eso es como el tema que lo hablamos de la televisión, ¿no? Uh-huh. Que ahí cuando existen errores y todo, ajá, siempre la que se le debe acusar o se le debe culpar primeramente va a ser al dueño, al propietario de este sistema, ¿no? Por eso esto es lo que le da la garantía para que el contrato siga siendo válido, protegido por la ley. Bueno, tienes razón. Pero, a ver, hay que tener en cuenta y hay que tener algo muy claro, que es importante, pues en realidad la transparencia. Los usuarios deben saber cuándo interactúan con un bot y cuáles son sus capacidades. O sea, esto llega a garantizar que un consentimiento informado y evita abusos. ¿Por qué? Porque el consumidor sabe que está tratando con un sistema automatizado y no con un humano que puede negociar o puede modificar las condiciones de manera discrecional, ¿no? Sí, exacto, porque además cada acción que se realiza ahí o cada acción que nosotros realizamos al hacer estos contratos electrónicos deja un rastro digital y este rastro digital puede probarse. Esto asegura que aunque la transacción ocurre en segundos y sin intervención tal vez directa de otro humano, la legalidad del contrato se va a mantener. La rapidez no elimina la necesidad de cumplir con estándares de autenticidad e integridad y que permita auditar cada operación en caso de conflictos. Otro punto clave es que los contratos electrónicos deberían ser accesibles y reproducibles. El consumidor tiene derecho a recibir copia, consultar los términos y condiciones y asimismo reclamar si algo no coincide con lo acordado. Entonces esto garantiza la seguridad jurídica y así permite que las transacciones sean auditables, ¿no?, incluso años después de poder haberse realizado estas acciones. Claro. Acá hay que entender claro que aunque, todo este proceso de revolución tecnológica y todo, no va a cambiar los principios fundamentales de lo que vendría a ser a esta figura del derecho, ¿no? El consentimiento humano, el objeto ilícito y la capacidad de la gente. Porque como lo vuelvo a repetir, si revisamos nosotros el artículo 140 del Código Civil, claro, ahí nos da prácticamente cuáles son esos, para que sea considerado acto jurídico, ¿no? Que tiene que ser objeto lícito, que tiene que tener capacidad jurídica y entre otros requisitos, ¿no? Así es. Por eso la tecnología solo acelera el proceso, pero no va a eliminar estas reglas básicas del derecho civil. Por eso incluso en un mundo automatizado vamos a seguir siendo responsables de nuestra voluntad y de nuestras decisiones. Exacto. Así que en conclusión, Alex, el derecho comparado acá nos da pistas sobre el futuro. La ley modelo de UNCITRAL reconoce la validez de contratos automatizados y también en la Unión Europea el AI clasifica los sistemas según riesgo, obligando a que la transparencia
llegue pues con trazabilidad. Esto es una guía para que el Perú desarrolle relaciones más completas frente a la IA, ¿no? Y la automatización que se está dando. Sí, Lim, esto es claro y queremos dejarlo claro para todos nuestros radioyentes, aunque las inteligencias artificiales, los bots, participen activamente en la formación de contratos, la esencia va a seguir siendo la misma, la voluntad humana. La ley peruana va a garantizar que los derechos del consumidor se respeten y que la responsabilidad siempre tenga un referente humano. Y ahora se viene la parte más interesante, que es cómo nosotros protegemos esos derechos que tenemos. Los esperamos después de una pausa. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana.
para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Bueno, Alex, retornando con el programa de hoy, después de entender la ley y la participación de agentes electrónicos, toca ahora en realidad hablar de algo muy práctico. ¿Cómo protegernos o protegemos nuestros derechos cuando contratamos en línea, especialmente con bots y sistemas de inteligencia artificial? Sí, Lim, y acá es muy importante y vamos a partir de lo esencial. Como ya la he mencionado, todos sabemos, nosotros cuando realizamos compras, instalamos aplicaciones, nos da las reglas del juego, los términos y condiciones. Sé que suena tedioso, sé que suena aburrido, pero a radio oyentes, población huancabelicana, es muy importantísimo leer estos términos y condiciones, porque es parte fundamental para empezar. Bueno, en realidad pues acá no solamente se basa en leer, claro, sino también tenemos que comprender muchas cláusulas que están redactadas de manera compleja. Por eso, si algo no queda claro, aquí conviene preguntar al proveedor o buscar asesoría antes de poder aceptar, ya que eso puede conllevar a muchos problemas y desentendidos, ¿no? Entonces, antes de eso hay que buscar asesoría antes de poder aceptar. Hay que recordar, y recuerden ustedes, oyentes, que en derecho el consentimiento debe ser libre, informado y consciente. Exacto, muy buena información, Lim, pero también acá hay que rescatar otro riesgo. Y este riesgo es muy común y acá vamos a meternos al error del sistema en sí. Por ejemplo, una app podría calcular mal un precio o asignar un servicio incorrecto. La ley peruana ya establece que la empresa es responsable, lo vamos a repetir hasta el final, pero como usuarios debemos recibir los detalles. Acá esto es importante ya. Nosotros como usuarios debemos recibir los detalles antes de confirmar la transacción y conservar evidencia como capturas de pantallas o correos de confirmación. Esto de guardar pruebas es muy importante porque en cualquier problema que puedan tener, las pruebas son las que valen. Sí, además conviene conocer los mecanismos de reclamación y protección al consumidor, y eso está en la ley 29.571, que esto permite exigir la corrección, la devolución o también anulación del contrato en caso de errores. Puede ser posiblemente por una publicidad engañosa o incumplimiento, ¿no? Entonces hay que conocer estos derechos que nos da poder frente a fallos tecnológicos si nosotros no lo podemos absolver de nosotros mismos, pues, ¿no? Ajá. Y acá también vamos a tocar ya tocando el tema de lo que vendría a ser esto de inteligencia artificial, bots, ¿no? Hay que entender que estos no se encuentran a un mismo nivel de autonomía o de riesgo que podrían ocurrir en estos sistemas, ¿no? Porque algunos solo ejecutan órdenes, mientras que otros ya pueden negociar sus condiciones dentro de ciertos parámetros como usuarios. Nosotros como usuarios debemos entender hasta dónde puede llegar el sistema para no asumir sorpresas. Exacto, pero a ver, un consejo para la población. El consejo clave es la transparencia del proveedor. La ley exige que se indique cuando se interactúa con un bot y cuáles son sus capacidades, si la plataforma acá oculta información o no deja rastros de la operación. Entonces aquí debemos ser en realidad demasiado cautelosos porque eso afecta nuestro consentimiento informado. Sí. Sí, esto es importante. Es importante verificar la autenticidad de los sitios web, Lim. Claro. Muy importantísimo. De sitios web, de aplicaciones, ¿no? Porque la ley 27.29.1 también exige autenticidad, integridad.
Pero ¿cuándo exige esto? O sea, ¿cuándo se aplica esto? Cuando estos sistemas son confiables, ¿no? Así es que a todos, también va para nosotros, hay que evitar enlaces sospechosos, hay que confirmar la identidad de la empresa, y esto sí nos va a reducir riesgos y ciertos problemas, ¿no? Como puede ser fraude o contratos inválidos. Otro riesgo posible o un poco visible es la alteración de contratos. Hay sistemas mal diseñados que podrían pues cambiar términos automáticamente o también pues aplicar condiciones no autorizados. Por ello es que siempre hay una recomendación de por medio que conviene descargar o guardar una copia de contrato electrónico y pues revisarlo con detalle, ¿no? Antes de que se realice cualquier pago o haya algún compromiso de por medio. Sí, exacto. Y mira, Lim, esto es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de alteración de contratos ya es muy difícil, porque muchas veces esto de las firmas y con el avance de la inteligencia artificial nosotros podemos ver que ya muchas veces hasta clonan las imágenes, nuestras fotos. Es algo muy riesgoso, ¿no? Pero también acá ya existen profesionales especializados en esto, ¿no? Que son o vienen a ser los peritos. Por eso también no hay que olvidar otro punto también, que es la seguridad de datos personales, ¿no? Porque los sistemas automatizados manejan información sensible, ¿no? Nuestros números de cuenta, nuestros datos de contacto, historial de compras. Por ello también la Ley de Protección de Datos Personales y también la Ley de Protección del Consumidor exigen un manejo seguro y transparente de esta información. Y en cuanto a la IA avanzada, Alex, hay que recordar que su autonomía no reemplaza nuestra voluntad. Como usuarios, nosotros somos responsables de nuestras decisiones y entonces, por ende, debemos supervisar las operaciones que delegamos a sistemas inteligentes, especialmente, ojo, en contratos de alto valor o riesgos complejos. Hay que tener siempre en cuenta ello y eso es muy importante. Sí, lo que dices, Lim, es excelente, ¿no? Pero para entenderlo mejor hay que trabajar con un ejemplo. Mira, por ejemplo, si usamos nosotros una aplicación para inversiones o seguros automatizados, revisar los cálculos y las condiciones antes de aceptar es vital. O sea, es que es fascinante, la tecnología nos ayuda en mucho, pero esto no puede reemplazar nuestra supervisión ni nuestra capacidad de decisión. Exacto, y como ya mencionabas, ¿no? Entonces, lo que nos conviene a nosotros también es guardar registro de todas las transacciones que realicemos, ya sean correos, capturas, facturas, como lo mencionabas, mensajes del sistema. ¿Para qué? Porque en realidad esto garantiza evidencia legal. Si nosotros no tenemos una evidencia, entonces nosotros ¿cómo podríamos basarnos, no? Entonces es una evidencia legal en caso de disputa, ¿no? Y entonces esto llegaría a permitir demostrar que actuamos de buena fe y dentro también de los límites de la ley. Exacto, muy buen consejo. Y también otro consejo muy práctico podría ser el conocer los plazos de respuesta y resolución de conflictos. Si hay error, saber a quién acudir, cuánto tiempo tarda la empresa en corregirlo y qué documentación se necesita. Esto nos va a ayudar muchísimo a evitar conflictos prolongados o pérdida de derechos. Y un punto final, a la educación y ciudadanía digital. Cada clic que hacemos tiene consecuencias legales, así que hay que conocer la ley, los derechos del consumidor y las capacidades de los sistemas automatizados, ya que esto pues en realidad nos permite participar responsablemente en la economía digital y así mismo evitar abusos, que en realidad pues ya es demasiado, ¿no? Sí. O sea, prácticamente, queridos oyentes, queridos radioyentes, en resumen, hay que tener claro que leer, entender, verificar, guardar registros y reclamar cuando sea necesario. Estos van a ser los pilares fundamentales para nosotros hacer uso de estos
consentimientos digitales. De manera responsable. Ajá, de manera responsable. Ahora vamos a pasar a ejemplificar, ¿no? Para entenderlo mejor vamos a hablar de full ejemplos. Sí, para tenerlo un poco más que ser muy, muy entendibles, ¿no? Después de todo lo que hemos conversado, Alex, yo creo que, bueno, ni siquiera es que creo, sino es que nuestros oyentes en realidad van a agradecer ver cómo estos conceptos se aplican en situaciones concretas, porque en realidad entender la teoría está bien, pero los ejemplos prácticos en realidad hacen que todo cobre vida, pues, ¿no? Y entonces, y se pueda de esta manera relacionar con la vida diaria de cada ciudadano digital, como ya vendría pues a hacerlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alim, con eso. La mejor forma de aprender es llevándolo a la práctica, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha comprado un celular en línea? Bueno, yo no, pero mucha población y mucha gente yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros compramos un celular en línea y que el sistema aplique un descuento que no estaba anunciado, aquí la responsabilidad recae en la empresa, no en el asistente virtual que está atendiéndonos ahí por medio de la plataforma, ¿no? El consumidor no puede asumir que el error es culpa del sistema y aprovecharlo. Exacto. La ley protege tanto la equidad como la seguridad jurídica, mostrando así que el sistema automatizado es una herramienta, no un responsable legal por sí mismo. Sí, de hecho sí, pero mira, hay un ejemplo cotidiano que en realidad son las reservas de hotel de las apps. Imagino que sí has escuchado. Sí. Cada que nosotros vamos pues de un lugar a otro, claro, para ya no estar en ese afán de buscar y todo ello, claro, entonces se descarga un app, entonces ahí es donde el sistema confirma automáticamente la habitación, pero luego hay un error, ¿eh? La habitación no existe, o sea, en estos casos la ley 29571 garantiza que aquí el consumidor pueda reclamar y entonces la empresa responde por los errores del sistema, ¿no? Esto refuerza la noción de que la responsabilidad en realidad siempre recae en el humano o la empresa detrás de la automatización del app, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque imagínate pues que tú tienes y planificas tus vacaciones de la mejor manera, reservas tu hotel y todo, al final llegas y no existe tu habitación. No hay habitación. Claro, ¿no? Muy interesante, pero acá la ley nos da la razón, ¿no? Y, o sea, estás muy protegido, no te pueden decir nada, porque gracias también a esto existen lo que vienen a ser las firmas digitales, certificados electrónicos, cada transacción que se realiza queda registrada. Esto permite verificar cómo y cuándo se perfecciona el contrato, ¿no? Esto da la garantía de transparencia y protección para el consumidor. Aunque el sistema actúe en segundos, siempre existe esta trazabilidad y evidencia legal. Exacto. Bueno, también hay que ver que es fundamental el concepto de consentimiento. Si el usuario acepta sin reconocer o sin conocer las reglas, el problema no es del sistema, claro, sino de la empresa que llega a proporcionar la información, pues, ¿no? Resaltando así la importancia de la educación digital. Sí, eso también es muy interesante. También hay otro tema es de los bots, ¿no? Porque estos pueden ajustar precios según su demanda o disponibilidad. Si un precio cambia mientras el consumidor completa, no, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del hotel, ¿no? Digamos que te están rentando un cuarto, un Airbnb por un bajo precio, ¿no? Por ese momento, por temporada de verano, digamos, allá. Entonces, al momento de que tú realizas la compra, el precio está, digamos, uno menor, ¿no? Y después, cuando te das, al momento de pagar ya ha subido. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? No, entonces, si un precio cambia mientras el consumidor completa la compra, el contrato se perfecciona en el momento en el que la aceptación es recibida y confirmada por el sistema. No, esto haría que se mantenga la validez jurídica mientras se respete la trazabilidad y la autenticidad de la transacción. Claro, y en realidad pues aquí entra el principio de buena fe, ¿no? En la que en realidad pues la empresa
debe informar que los precios pueden variar. Claro. Y el consumidor, así pues, debe actuar responsablemente. Entonces, ¿acá qué llega a proteger? Llegaría a proteger en realidad la equidad en la relación contractual, evitando que se genere abusos por aprovechar errores evidentes de lo que viene a ser pues los sistemas automatizados en realidad, ¿no? Sí, y también lo podemos ver esto en otro ejemplo, ¿no? Los pagos automáticos, recurrentes, dice. Porque si un sistema genera un cobro duplicado, el consumidor tiene derecho a exigir corrección inmediata y la legislación peruana respalda este derecho. Esto demuestra que los sistemas automatizados operan bajo supervisión legal. No, este es un ejemplo muy común, ¿no? Porque, digamos, tú compras cualquier producto y pues te salen con que te están cobrando el doble, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad pues acá también se aplica la delegación de autoridad. Sistemas automatizados que pueden negociar descuentos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Casi al inicio. Entonces, también puede ser fechas de entrega o calcular intereses, siempre, pero siempre dentro de los límites predefinidos por un humano. Alex, la IA en realidad puede actuar dentro de rangos programados, pero la voluntad humana sigue siendo el eje central del contrato. Esto garantizando pues en realidad la seguridad jurídica y también cumpliendo las normas como debería ser. Cierto, pero esto también se ve, por ejemplo, en sectores de servicios financieros, seguros o marketplace. Los sistemas de inteligencia artificial calculan riesgos o ajustan precios automáticamente. Claro. Pero cualquier error recae en la empresa, no en el sistema. Y lo mismo, ¿no? Como ya lo hemos venido hablando, cuando pedimos taxi o etcétera, de ejemplos. Claro, en realidad acá pues si hay un error en tarifa o ruta, el reclamo es dirigido en la empresa, como tú mencionas. Entonces la trazabilidad es clave aquí, ¿no? Cada interacción queda registrada desde la solicitud, donde envías, hasta la confirmación. O sea, esto en realidad llega a permitir que cualquier contrato sea verificable y también pues defendible legalmente. Incluso Alex, en negociaciones automatizadas, por ejemplo, el principio se mantiene en lo que viene a ser la autonomía delegada con supervisión humana y también pues la responsabilidad empresarial como debería ser. No, sí, por eso acá es muy importante lo que vendría a ser la educación del consumidor. Es vital. Así es. Saber cómo funcionan los sistemas, cuándo se perfecciona un contrato, cuáles son nuestros derechos. Esto nos va a ayudar muchísimo a evitar problemas y abusos. Claro, pero hay que tener algo en cuenta también, ¿no? A veces la tecnología llega a acelerar y también facilita los contratos, pero hay que tener en cuenta que no elimina las reglas del derecho. Ya viene a ser pues el consentimiento, buena fe, transparencia y capacidad de la gente, que siguen siendo esenciales. En realidad pues llegamos, estimados usuarios, oyentes de la radio universitaria, que el ciudadano, ser ciudadano digital responsable implica más que usar tecnología, ¿no, compañero Alex? Entonces implica comprenderla y así también proteger nuestros derechos, sobre todo. Que cada clic puede generar un contrato y cada acción también queda registrada, por lo que entonces se conoce cómo llegaría a funcionar pues los sistemas automáticos. Sí, acá es clave, Lim, recordar los principios clave del derecho prácticamente, ¿no? Como ya lo hemos venido viendo, la voluntad humana va a seguir siendo el eje central de todo esto. Los agentes electrónicos van a ser y van a seguir siendo siempre herramientas delegadas, la responsabilidad